La estética, como disciplina filosófica de la belleza, hablando de forma muy general, merece especial atención a la hora de estudiarse como área tanto como concepto, pues de este último puede resultar una muy compleja variación de sentidos que sin duda lograrán confundir más a todos los interesados. Es por ello que este pequeño acercamiento a lo que la estética trata nos remite directamente al filósofo que usó por primera vez el concepto de estética, cuyo nombre era Alexander Gottlieb Baumgarten. Baumgarten realiza uno de los aportes más importantes de la filosofía en cuanto a la estética, pues además de ser el primero en usar el concepto, le da una importancia tal que ahora podemos hablar de estética, no como variante de otras disciplinas, sino como una disciplina en sí misma. Puesto que la oratoria y la poesía son materias de índole estética, vale la pena acercarse a ellas para determinar el por qué se les atribuye ser estéticas y en qué consisten cada una para diferenciarlas. Baumgarten, en su texto A Estética, expone de forma clara a lo que cada una se refiere, empezando por definir al discurso, que el autor refiere como la secuencia de palabras que designan representaciones entrelazadas. Respecto a esto, es necesario definir lo que representaciones significa, pues el mismo Baumgarten nos advierte que sin la definición de los conceptos nos veremos inmiscuidos en la confusión y en el sinsentido de las palabras, al momento de intentar comprenderlas. Pues bien, el concepto discurso no debe atribuirse solamente a los campos de la lógica y de la oratoria, pues aunque forman parte de los argumentos intelectivos, es decir, de tipo meramente dialéctico e informativo, no hay que olvidar que también los discursos disponen de una parte sensible formada a su vez por representaciones sensibles, y esas representaciones son capaces de generarnos un conocimiento distinto del lógico y del científico. Las representaciones sensibles tienen una estrecha relación con la imaginación, pues al ser inteligibles y captar la emoción, la imaginación funge como una mediadora para obtener un conocimiento de estas representaciones. El discurso sensible impulsa a la imaginación para que, de esta manera, sea posible la generación de admiración u otras emociones sensibles. Las palabras, entonces, también resultan ser representaciones sensibles para el discurso, pues en el poema es indispensable el uso de imágenes metafóricas que provoquen sensaciones dignas de admiración. Es por ello que el discurso más perfecto no es otro más que el poético, pues sus elementos tienen necesariamente al conocimiento de las representaciones sensibles. Para este punto es imperativo señalar las diferencias entre la poesía, la poética, la filosofía poética y al poeta. La poesía, como bien ya se mencionó, es el discurso perfecto compuesto de nexos, nombres insólitos o extraños, y que además causa admiración y extrañeza. Es el hábito de elaborar poemas. La poética es el conjunto de reglas al que el poema ha de apegarse, siendo así una forma de expresión adornada que no sirve para el discurso intelectivo, pues es un discurso compuesto de metáforas y recursos desusados. La filosofía poética, dice Baumgarten, es denominada como la ciencia y el arte poético de crear un poema, es decir, que es todos aquellos conocimientos que se tiene sobre la poética para elaborar un poema. Por último, el poeta es aquel que goza con el hábito de la poesía. Como ya se mencionó, los elementos del poema son imprescindibles para causar fenómenos sensibles, y ellos son las representaciones sensibles, los nexos y las palabras. La poética, claro está, es también necesaria para la perfección del poema. Ahora bien, las representaciones sensibles, como elementos del poema, son también poéticas, y estas pueden ser oscuras o claras, entendiéndose las primeras como se entiende a las metáforas, pues el objeto que se presenta no se reconoce ni se distingue claramente de otros. He aquí que se trata las representaciones oscuras como aquellos recursos desusados de los que se cree absurdamente son propios de la poética, y por ende las que el poeta ha de usar para sus poemas. Por supuesto que las representaciones oscuras no resultan ser adecuadas para un poema, pues entonces este se tornaría nebuloso, es decir, inentendible, y las imágenes que en él se muestran
corren el riesgo de o no ser entendidas o ser tergiversadas con su verdadero significado. Por otro lado, las representaciones claras son las más aptas para usar dentro de un poema, pues son estas las que lo hacen perfecto y permiten la comunicación y entendimiento de las representaciones sensibles. Las representaciones claras son, pues, el elemento poético que contribuye a la perfección del poema y que además transmite el conocimiento de un objeto captado por la sensibilidad. Si bien las nociones de Baumgarten nos aportan un importante progreso respecto al estudio de la estética, como la disciplina que estudia la belleza de los objetos, no parece ser suficiente para un estudio detallado de todos los conceptos, pues está muy limitado a las nociones básicas utilizadas por los antiguos griegos y a las concepciones de otros filósofos que desempeñaban su oficio en otras materias, como la lógica y la epistemología. Sin embargo, de Baumgarten podemos rescatar esta idea de las representaciones sensibles como vía de conocimiento, que sin duda trasciende las teorías epistemológicas que hasta ese tiempo se habían manifestado.